Bien, en esta ocasión vamos a trabajar los teoremas de traslación de la transformada de Laplace. Estos teoremas son dos, vamos a ver en esta parte el primer teorema de traslación. Se le llama teorema de traslación porque básicamente lo que aparece es la traslación de la transformada. Bien, ¿qué es lo que dice este? ¿Qué es lo que dice este teorema? Si f de s es la transformada de Laplace de f de t, entonces tenemos que la transformada de e a la a por t por f de t es igual a f de s menos a. O sea, es decir, lo que tengo acá es el cálculo de la transformada de una función multiplicada por este factor que es a la a por t. Esto es la transformada de esta función de f de t, que es f de s, pero trasladada a unidades. ¿Sí? O sea, esto es una traslación horizontal de la transformada f. Primero vamos a ver un ejemplo sencillo y luego vamos a ver la demostración de este teorema. ¿Sí? Voy a poner acá, por ejemplo 1. Ejemplo 1, vamos a calcular la transformada de algo sencillo. E a la 2t por t cubo. ¿Cuál sería la transformada de esta expresión? Bueno, si tenemos f de t, que es t cubo, sabemos por tabla que f de s es factorial de 3 sobre s a la n más 1, o sea 3 más 1, es a la cuarta, ¿no? Este sería el f de s. Por el teorema de traslación, por el primer teorema de traslación, esto sería f de s menos a. O sea que en este caso, acá tendría que reemplazar s, ¿sí?, por s menos a, que en este caso sería el a que yo tengo. Por lo tanto, la transformada de esta expresión sería 6 sobre s menos 2 a la cuarta. Y ahí tenemos entonces la transformada aplicando el primer teorema de traslación. Ahora vamos a ver la demostración de este teorema. Para esto vamos a partir de la expresión de f de s menos a. O sea, f de s menos a es igual a, por definición, a la integral de 0 a infinito de e a la menos s menos a por t por f de t diferencial de t. Esto es por definición de transformada de Laplace. Esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito. Bueno, acá si yo distribuyo, nos quedaría menos st más a por t. O sea, eso sería e a la menos st por e a la a por t, ¿no? Esto es descomponer la potencia en la suma de los exponentes. Por f de t, diferencial de t. ¿Y qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá es esta expresión que está acá, es la transformada de esto. ¿Sí? O sea, por definición, la transformada de Laplace de e a la a por t por f de t es esto que tengo acá. O sea que esto es igual a la transformada de e a la a por t por f de t.
O sea, acabamos de demostrar que f de s menos a es la transformada de e a la a por t por f de t. Bien, ¿para qué nos sirve también este teorema? Podemos calcular también transformadas de expresiones más complejas. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo 2. Bueno, la demostración terminó acá. Como verán, es muy sencilla, en un único renglón aparece la demostración, ¿no? Como ejemplo 2 voy a poner la transformada de, vamos a poner t menos 3 más e a la 5t al cuadrado. O sea, voy a calcular la transformada de esta expresión. Acá no podemos aplicar la linealidad porque tenemos esta expresión elevada al cuadrado. Pero lo que podemos hacer es trabajarlo como el cuadrado de un binomio a esto. O sea, a veces hay que operar algebraicamente con la expresión a la cual yo le quiero calcular la transformada para aplicar ya sea tabla o algún teorema. En este caso tenemos estos dos términos y vamos a aplicar la regla del binomio. O sea, esto va a ser igual a la transformada de el cuadrado del primero, o sea, vamos a abrir acá, t menos 3 al cuadrado del primero, esto ya lo voy a escribir directamente, va a ser t al cuadrado menos 6t más 9, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por t menos 3 por e a la 5t, más el cuadrado del segundo, ¿no? O sea, e a la 5t al cuadrado, que sería e a la 10t. E a la 10t. Bien. O sea, tengo que calcular la transformada de toda esta expresión. ¿Qué hago? Aplico la linealidad. Y esto va a quedar la transformada de t al cuadrado menos 6 por la transformada de t más la transformada de 9 más, y acá lo que voy a hacer es distribuir el producto y nos va a quedar 2t por e a la menos 5t, o sea, va a quedar más 2 por la transformada de t por e a la 5t a la menos 5t. Vamos a cerrar acá. Y acá quedaría menos 6 por e a la menos 5t. O sea que esto quedaría menos 6 por la transformada de e a la menos 5t más la transformada de e a la 10t. Más, bueno, lo voy a poner acá abajo, la transformada de e a la 10t. Bien, como verán, todas estas transformadas se calculan por tabla. O sea, esto que tengo acá sería la transformada de t cuadrado, sería factorial de 2, sería 2 sobre s a la 2 más 1, s al cubo, menos 6 por la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado. O sea, quedaría 6 sobre s al cuadrado. Todo esto por tabla. Más la transformada de la constante, que es la constante sobre s, más, y acá es donde tengo que aplicar el teorema de traslación, porque si este es mi f de t, recordemos que esto quedaría 2 por la transformada de t, que es 1 sobre s al cuadrado, pero como está multiplicado por e a la a por t, sería 1 sobre, y ahí reemplazamos s menos menos 5, sería, porque es s menos a, donde a vale menos 5, ¿no? Entonces esto nos quedaría 2 sobre s más 5 al cuadrado. Acá se aplicó el teorema de traslación en este término que está acá. Y estos son directos, ¿no? Esto quedaría menos 6 sobre, recordemos que la transformada de e a la a por t es 1 sobre s menos a. O sea que esto quedaría
menos 6 sobre S más 5. Y esto quedaría más 1, estoy hablando, esto quedaría 1 sobre S menos 10. Y acá nos quedó entonces toda esta expresión, todo esto, que sería el f de S. Hemos encontrado entonces la transformada de esta expresión elevada al cuadrado, ¿no? Todo un manejo algebraico en donde todos los términos se resolvían por tabla, con excepción de este que fue donde aplicamos el primer teorema de traslación. Bien, la transformada también permite calcular, como vimos en un video anterior, ecuaciones diferenciales. Permite resolver ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver la resolución de una ecuación diferencial de segundo grado aplicando el primer teorema de traslación. O sea, el primer teorema de traslación se aplica siempre que tenga que calcular la transformada de algún f de t que esté multiplicada por este factor que tenemos acá. Esto es lo que hay que buscar siempre. Bien, ¿cuál sería entonces el ejemplo? Esto ya lo voy a empezar de este lado. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo sería, vamos a resolver la ecuación diferencial de la derivada segunda más 6 por la derivada primera más 9 por la función y esto es igual a menos 4e por t, e a la t. Bien, en donde tenemos, acá por supuesto tengo que poner las condiciones iniciales. Como es una ecuación diferencial de segundo grado, necesito dos. Necesito por un lado saber cuánto vale la ordenada al origen y cuánto vale la ordenada al origen de la derivada. ¿Sí? En este caso tenemos que esta vale 0 y la de la derivada vale 1, que las vamos a necesitar. Bien, ¿cómo era que se resolvía la ecuación diferencial? Decimos que si esta expresión es igual a esta, lo voy a hacer en este mismo acá, entonces la transformada de esta expresión va a ser igual a la transformada de esta expresión que tenemos de este lado. ¿Sí? Acá voy a aplicar la linealidad, o sea, esto me va a quedar la transformada de la derivada segunda más 6 por la transformada de la derivada primera más 9 por la transformada de y. Esto es igual a la transformada de, dijimos, menos 4 por e a la t. ¿No? Lo voy a dejar expresado igual. Menos 4 por e a la t. Bien, entonces, acá aplicamos la propiedad de la transformada de la derivada, ¿no? En el caso de la derivada segunda. Sabemos que esto es s al cuadrado por la transformada de y, que es i de s, i mayúscula, menos s por i de 0, menos i' de 0. ¿Sí? Todo esto que puse acá es esto, más 6 por la transformada de la derivada. Lo vamos a poner entre paréntesis, que es s por i, tenemos s por i de s, ahí que me había trabado, menos i de 0. Y cerramos paréntesis acá. Más 9 por la transformada de i, que es i de s. Bien, toda esta expresión hay que recordar que este término que está acá es la transformada de la derivada primera y todo este término que está acá es la transformada de la derivada segunda. ¿Sí? Esto es por propiedad de la transformada de la derivada. Esto es igual a la transformada de menos 4 e a la t, que eso sería menos 4 sobre s menos 1. Bien.
Ahora aplicamos las condiciones iniciales. Dijimos que i de 0 vale 0, o sea, esto valdría 0. Esto de acá vale 0. Y esta expresión i' de 0 vale 1. ¿No? Esto por las condiciones iniciales que tenemos acá arriba, ¿no? Condiciones iniciales del problema. Siempre tienen que estar las dos condiciones para una ecuación diferencial de segundo orden. Para una de primer orden solamente una sola condición inicial. Bien, esto quedaría entonces s cuadrado por i de s menos 1 más 6s por i de s más 9 i de s. Esto es igual a menos 4 sobre s menos 1, ¿no? Bien, y ahora el desarrollo es como en todas las ecuaciones diferenciales. Hay que despejar el i de s y hallar la transformada inversa. ¿Sí? Si despejo i de s, o sea, pensemos que acá lo que yo tendría que hacer es sacar factor común. A ver, voy a hacer en un paso más para que no quede todo tan comprimido. I de s va a quedar entre paréntesis, va a quedar s al cuadrado más 6s más 9 menos 1 igual a menos 4 sobre s menos 1, ¿no? Bien, hay que ver que esta expresión que nos queda acá, bueno, si la factorizamos, en realidad esto sería s más 3 al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces acá lo que tengo que hacer es despejar i de s. O sea, pasamos el 1 sumando acá, resolvemos la diferencia de fracciones algebraicas y este s más 3 al cuadrado lo pasamos dividiendo y la expresión que nos queda sería, la que va a quedar va a ser s menos 5, esto se deja como ejercicio, lo pueden hacer, probar, s menos 5 sobre s más 3 al cuadrado por s menos 1. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la transformada inversa. O sea, si esto es igual a esto, entonces la transformada inversa de esto va a ser igual a la transformada inversa de esta expresión que está acá. Bien. La transformada inversa de esto sería el i de t. Y lo que encuentre acá ya va a ser la solución. ¿Cómo encuentro la transformada inversa de esta expresión? Bueno, acá hay que hacer lo que habíamos visto en otro video, que es la descomposición en fracciones simples. Voy a escribir cómo quedaría la descomposición, pero no voy a hacer el cálculo para las constantes, ¿no? Sabemos que por descomposición en fracciones simples, la expresión s menos 5 sobre s más 3 al cuadrado por s menos 1 va a ser igual a, ¿qué tenemos acá? Factores lineales. Este factor lineal se repite dos veces porque está al cuadrado. Entonces, ¿cómo se ponía cuando un factor se repite? Se coloca el factor a la potencia, s más 3 al cuadrado, y se van poniendo las potencias menores. Como solamente se repite 2, quedaría s más 3 al cuadrado. En esta otra fracción iría s más 3, ¿sí? Y en la última fracción iría este otro término que también es lineal, es s menos 1, que no se repite, por eso va solo una vez, s menos 1. Esta sería la descomposición. Como son factores lineales, arriba irían constantes. Vamos a llamarles A, B y C. O sea que todo se reduce a encontrar los valores A, B y C. ¿Qué habría que hacer? Bueno, resolver esta suma, despejar, armar el sistema de ecuaciones lineales, resolver y encontrar los valores de A, B y C. ¿Sí? Eso queda como actividad, pero tendrían que llegar a que A es igual a 2, B es igual a 1/4 y C es igual a 1/4 también. ¿Sí? Estos serían los... C es menos 1/4. ¿Sí? Así tendrían que llegar a estos valores que están acá. Bien, con estos valores aquí iría 2,
dijimos un cuarto y menos un cuarto, ¿no? Entonces nos queda que la transformada inversa de s menos 5 sobre s más 3 al cuadrado por s menos 1 es igual a la transformada inversa de 2 sobre s más 3 al cuadrado más la transformada inversa de un cuarto sobre s más 3 más la transformada inversa de menos un cuarto sobre s menos 1. Bien, estas dos que tenemos acá son directas por tabla. Por ejemplo, esta expresión que está acá sería un cuarto, lo voy a poner acá, positivo, ¿no? Por la transformada inversa de 1 sobre s más 3, que eso es e a la menos 3t. Recordemos que va el opuesto en este. Y esta es igual, sería menos un cuarto por e a la más 1 t sería, o sea, e a la t. Quedaría así. Y esta expresión que tenemos acá, si lo vemos como la transformada inversa de 2 sobre s al cuadrado, esto sería 2 por t, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto quedaría así. Por el teorema de traslación pensemos que esta expresión es f de s menos a, en donde este menos a, este a, en realidad sería este más 3. Entonces, por el teorema nos quedaría la transformada de f de t, que sería 2t, ¿sí? 2t sería la transformada inversa de 2 sobre s al cuadrado. Pero como está este más 3 acá, tenemos la traslación, esto queda multiplicado por e a la menos 3t. Y acá nos queda entonces, el i de t que estaba buscando, y acabamos de resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Como verán, el paso para resolverla está completo. Lo único que obvié acá en la parte algebraica es hallar las constantes a, b y c por el método de descomposición en fracciones simples. Pero esta es una de las principales aplicaciones de este primer teorema de traslación.